Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a vuestro centro espírita de confianza. Como ha dicho mi compañera, de nuevo es viernes y de nuevo nos hemos reunido aquí pues para pasar una tarde más o menos amena compartiendo o al menos intentando compartir pues parte del conocimiento que habitualmente nos procuran los espíritus. Siempre que empiezan las conferencias, yo sé que los conferenciantes os dicen: sé que en estos momentos podréis estar en el cine, tomándolo con vuestros amigos o pasando por Madrid. Pero yo también os digo, también podríais estar trabajando en la mina, recogiendo la aceituna o en un concierto de reggaetón. Así que, como siempre se dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por lo que espero que hoy sí que sí, la tarde valga la pena, o si no, pues la semana que viene nos vamos de concierto, que tampoco está mal. Quería empezar agradeciendo pues a todas aquellas personas que habéis venido pues por primera vez, ¿no?, a un centro espírita, porque al principio uno pues siempre tiene dudas, ¿no? Pero veis que somos más o menos normales, ¿no? Hay gente de todo tipo, gente muy maja y gente pues bastante insoportable, pero eso es como en todos sitios. No os diré yo a qué grupo pertenezco, prefiero que lo averigüéis vosotros. También dar las gracias pues a todas aquellas personas que venís los viernes, porque queréis o no, el apoyo es muy importante. Fijaos, hay personas que también, aparte de los viernes, vienen los jueves, incluso los miércoles. Incluso hay algunos que vienen incluso los martes. Eso ya me parece un poquito pasarse, ¿no? Pero ahí están. Así que anima, ¿no?, anima a subirse aquí y ver a caras conocidas, sobre todo pues aquellas personas que no nos dedicamos a estas cosas, ni trabajamos en medios de comunicación, ni estamos habitualmente acostumbrados a hablar en público. La verdad es que sé que muchas de las cosas que vamos a tratar la tarde de hoy, yo ya sé que vosotros las sabéis, por eso os doy doblemente las gracias. Es cierto que después de tantos años, pues yo que sé, casi 10, pues muchas de las personas que están aquí, pues puedo considerarles incluso parte de mi familia. Y siempre en estos momentos, pues tener cara a cara pues a esos familiares, aunque no sean de sangre, pues siempre es positivo. Luego, pues bueno, hay muchas personas que también pues pasan por aquí, vienen, escuchan, se van, pasan los años. Y la verdad es que eso pues me da un poco de pena, ¿no? Porque eso quiere decir que cuando tú no fortaleces los vínculos con aquellas personas con las que estás evolucionando espiritualmente, pues posiblemente es que no estés entendiendo mucho de lo que es el espiritismo, ¿no? El espiritismo es teoría, pero sobre todo es práctica. Pero bueno, cada uno debe seguir su camino sin más. Aunque raramente se diga, cuando cualquiera de mis compañeros o yo mismamente nos plantamos frente a vosotros cada viernes, es porque tenemos algo que contar, algo que creemos que puede interesaros y que tiene relación pues, con el lugar en el que nos encontramos. Ya hemos visto que en otras ocasiones o en otros foros, cuando se habla de estos temas, suelen citarse a continuación adjetivos como misterioso, extraño o paranormal. Por lo que uno de nuestros objetivos es desmitificar para siempre esa asociación de palabras. Aquí no hay nada misterioso, no hay nada extraño ni nada paranormal. Simplemente puede que haya desconocimiento. Y por todo ello me parecen importantes este tipo de conferencias porque nos ayudan a acercar temas que no están en boga en el día a día, a comprender de una forma más sencilla episodios vitales que muchas veces son mucho más trascendentales de lo que podemos pensar en un primer momento. De este modo, por ello, es de vital importancia pues, el transmitir pues, lo que os queremos decir de la mejor forma posible, de la forma adecuada, entretenida, pero no por ello menos instructiva. Y claro, ahí empieza lo complicado porque libros hay muchos, textos hay muchos, pero si no aportamos algo personal, pues para eso
os recomendamos los libros, lo leéis y sin más. Por ello, siempre debemos intentar, al menos en parte, pues hacer las conferencias pues, lo más amena, atrayente, personal y sobre todo honesta posible. Por todo ello, en la tarde de hoy voy a utilizar como herramienta algo tan extendido como es el cine, ¿vale? Como fin para intentaros llegar muchos de los preceptos que aprendemos de forma sistemática en un centro como este. ¿Quién no ha visto alguna vez una película? El cine ha estado, está y estará en muchos de los ámbitos de nuestra vida. Los hay que prefieren las comedias. Los hay que se sienten más atraídos por películas históricas. Y hay algunos que pues, nos apasiona pues, el cine de ciencia ficción, de terror y todos los subgéneros que explicaremos más adelante. Por todo ello, podemos decir que el cine es una forma de acercarnos a momentos históricos, situaciones o personajes que distan mucho de nuestra realidad. Por ejemplo, un día podemos viajar en submarino, otro día podemos vivir uno de esos amores que te quitan el sentido. Y un fin de semana podemos alquilar una casa en mitad del bosque con una truculenta historia. Pero no adelantemos acontecimientos. Por ello, y debido a la importancia del llamado séptimo arte, es importante destacar que desde los orígenes del cine, hace ya más de un siglo, siempre ha actuado como un modelo conformador de actitudes y estilos de vida. Y a día de hoy podemos decir que ha legitimado conductas que antaño eran consideradas aberraciones. Como todo, el cine puede desinformar, obviamente, pero también puede informar, inspirar, aportar valores y actuar sobre nosotros de una forma enriquecedora y positiva. En la actualidad podemos decir que gran parte de las películas nos suministran un mapa cultural de lo que no solo pasa a nuestro alrededor, sino lo que pasa más allá de nuestras fronteras y nos proporcionan supuestos conocimientos que nos hacen creer a pies puntillas muchas veces lo que aparece en las películas. Y ahí precisamente tenemos que tener cuidado. Esto puede verse también en las redes sociales. Seguro que todos vosotros a diario recibís ese tipo de mensajes que, aunque sepáis que son falsos, os da igual. Los reenviamos a nuestros 500 mejores amigos. Y ahí sí que tenemos un problema. Porque ahí estamos compartiendo información pues que posiblemente no sea la más acertada. Por todo ello, mi objetivo en la tarde de hoy es hablaros sobre el llamado fenómeno de las casas encantadas. ¿Qué son? ¿Por qué se producen? Y sobre todo, ¿cómo actuar ante ellas? Porque yo estoy harto de leer o de visionar documentales, pero nunca me dicen qué debo hacer ante una casa encantada. No os preocupéis. Hoy veremos qué es lo que tenemos que hacer. Y compararemos mucho de lo que nos digan las películas pues con lo que nos tiene que decir el espiritismo. Que ya veremos que en ocasiones pues no tiene mucho que ver con lo que vemos. Pero bueno, antes de comenzar y un poco para sentar las bases, me gustaría comentaros muy rápidamente pues, cuáles han sido mis fuentes de información en la tarde de hoy. Por una parte, me he basado tanto en el libro de los espíritus como en el libro de los mediums, aparte del resto de los libros que conforman la codificación de Allan Kardec. Ya sabéis, Allan Kardec, pues podríamos decir padre del espiritismo, a mediados del siglo XIX, pues compiló a través de un sinfín de comunicaciones con el mundo espiritual, pues lo que es la base, ¿no? la raíz de todo lo que hablamos en un centro como este. Luego, por otra parte, pues me basaré pues, en los conocimientos, pues lo que he dicho, después ya de 10 años, compartiendo, reflexionando y discutiendo a veces pues, con muchas de las cosas que nos dicen los espíritus, por ejemplo, en las mesas mediúmnicas. Es importante señalar que, aunque sea inevitable, pues muchas veces los que nos subimos aquí, pues pecamos de subjetividad, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar ser lo más objetivo posible, pero pues a veces pues debido pues a tu forma de ver la vida o cómo tú entiendes muchas cuestiones espirituales, pues es más complicado de lo que parece.
Como siempre decimos, no hay ni una opinión mejor ni peor que otra, simplemente son diferentes puntos de vista. Y por último, pues me basaré pues, en el conocimiento que procura pues, haber visionado desde que tenía 7-8 años pues, un sinfín de películas como las que trataremos en la tarde de hoy. Que la verdad es que si echo la vista atrás, uno se da cuenta de que la mayor parte de las películas son iguales. O sea, el desarrollo, inicio, desarrollo y fin es exactamente el mismo. Pero muchas veces no paramos a confrontar, pues eso, ¿no? ¿Es cierto lo que estoy viendo? ¿Es cierto lo que me están contando? Pues lo veremos en la tarde de hoy. Comentaros por último que muchos de los temas que veremos a continuación, pues obviamente daremos unas pinceladas. Son temas muy extensos que implicarían pues un mayor número pues, de horas desarrollando. Por lo tanto, yo os animo a que veáis, a que leáis pues, los diferentes libros de la codificación, o si no, pues que vengáis los jueves, que ya sabéis que podéis venir en cualquier momento, preguntáis, corroboráis lo que sabéis, lo que no. Aquí ya sabéis que siempre sois invitados. Pero venga, antes de meternos en materia y al fin de clarificar algunos de los términos que vamos a tratar en la tarde de hoy, vamos a ver cuáles son los orígenes de las casas encantadas. Va a ser algo muy resumido, pero bueno, para que nos centremos un poco. Como podéis suponer, esto de las casas encantadas no es algo nuevo, ¿vale? Sino que está ligado a la propia historia del hombre. Revisando las crónicas de la humanidad nos damos cuenta que diferentes civilizaciones han dado muestras de ello. Por ejemplo, en el año 2000 a.C. aparecieron unas tablillas de origen babilónico en el que se narraban cómo determinados individuos eran protagonistas de una serie de sombras errantes, de la aparición de una serie de sombras errantes. Avanzamos un poquito históricamente, nos centramos en Sócrates. En el Felón de Platón describe cómo las almas demasiado malvadas, al separarse del cuerpo, volvían siempre al lugar en el que habían vivido para vagar por sus sepulcros a modo de castigo. Casi nada. Seguimos avanzando. Nos encontramos, seguro que las conocéis, las cartas de Plinio el Joven, en donde narran los extraños acontecimientos que se vivieron en una casa romana. En ella nos cuentan cómo Atenodoro, un filósofo estoico de la época, compró una casa en la villa romana a muy bajo precio debido a un presunto encantamiento. Quedaos con esto. Cuando uno compra una casa a bajo precio, a saber por qué será. Si nuestro amigo Atenodoro hubiera escuchado la conferencia, pues habría que atenerse. Pero bueno, sigamos avanzando. Pasan los años, la mitología de diversas religiones y sus correspondientes libros sagrados también hacen mención a lo que estamos hablando, como podemos ver, por ejemplo, en el libro de Job. Durante la Edad Media, el Renacimiento, fue tal el número de denuncias sobre supuestas casas encantadas que las autoridades eclesiásticas tomaron cartas en el asunto. Por ejemplo, el Papa Urbano VIII publicó un ritual para tratar dichos acontecimientos. Unos años después, el Papa Benedicto XIV promulgó nuevos protocolos al respecto. Es cierto que la Iglesia siempre ha tenido ciertas reticencias a tratar estos temas, pero la casuística ahí está. Y siempre han estado interesados por este tipo de fenómenos. Pero venga, vayamos avanzando. Siglo XVII, tenemos por ejemplo a Emanuel Swedenborg, conocido seguro por todos vosotros, que ha publicado múltiples obras al respecto. Y bueno, pues ya a mediados del siglo XIX, pues la figura de Allan Kardec, como hemos comentado anteriormente. ¿Qué decir de él que nos haya dicho ya? Por otra parte, más o menos en esta época, a mediados del siglo XIX, nos encontramos a las archiconocidas hermanas Fox en sus contactos con el llamado señor Pezuñas. No voy a entrar a hablar de las hermanas Fox porque yo creo que se ha hablado de forma reiterativa día sí, día también. Solo comentaros que la última vez nos dijeron que se está preparando una película sobre dichas hermanas, así que bueno, veremos a ver qué tal está, si merece la pena, si no. Seguro que algún susto nos llevamos, porque esto es así.
Pero bueno, a lo largo, como hemos visto a lo largo de la historia, pues las casas encantadas siempre han tenido bastante importancia o ha sido pues algo que siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? que nos ha picado la curiosidad cuando hablamos de ellos. Vayamos al diccionario a ver qué nos dice. Nos dice, en la cultura popular, las casas encantadas son casas donde ocurren supuestos fenómenos paranormales. Bueno, entre comillas la palabra paranormal, normalmente asociados a leyendas sobre fantasmas, crímenes, etc. Este tipo de creencias reciben su mayor impulso a partir del romanticismo del siglo XIX, ya sabéis, la novela romántica, la novela gótica y los primeros pasos de la parapsicología, reforzadas en el siglo XX pues gracias a la aparición pues, del cine sonoro. En América del Norte se suele corresponder con viviendas recientes, mientras que en Europa se suman también edificaciones más antiguas como palacios o castillos. Bueno, esto es un poquito un resumen que nos dice el diccionario sobre todo lo que hemos hablado. Yo creo, por lo tanto, que todos tenemos más o menos claro que es una casa encantada, o bien porque hemos leído sobre ello, hemos visto alguna película, nos han contado algo o lo hemos vivido nosotros en nuestra propia casa. Pero yo os voy a hacer una pregunta y me voy a servir para ello de una de las grandes películas del género. Me imagino que la habréis visto, claro. ¿Creéis que en esta película aparece el fenómeno de la casa encantada? ¿O que, como su nombre indica, tiene lugar un poltergeist? En el día a día hay personas pues, que reflexionan sobre la levedad del ser o sobre los motivos de nuestra existencia. Yo, en cambio, siempre que puedo, me hago esta pregunta. Vamos a ver. Veamos, por lo tanto, las diferencias entre casa encantada y poltergeist. ¿Vale? En sí son muy sencillos porque son como radicalmente lo opuesto, pero ya veremos que en el cine siempre hay cierto batiburrillo. Por ejemplo, una casa encantada, como bien su nombre indica, se asocia a un lugar, es decir, a 4 paredes. No tiene por qué ser una casa, puede ser una iglesia, puede ser un hotel, puede ser cualquier sitio, pero 4 paredes. En cambio, un poltergeist está más asociada a una persona en concreta, ¿vale? Sobre todo suelen ser personas, pues, o bien que se están desarrollando física y espiritualmente, o personas que a lo mejor, pues, tienen algún desarreglo, o sea, un poco personas que están configurando su personalidad. Casa encantada es un fenómeno que se prolonga a través del tiempo. ¿Por qué? Porque suelen provenir pues, de una historia, de una leyenda, de un pasado. Sin embargo, el poltergeist, como está atribuido a una persona en concreta, normalmente, según esa persona se va desarrollando, va madurando como persona, se va diluyendo el fenómeno. La casa encantada, por lo tanto, persiste en un lugar, en un sitio en concreto. Da igual la gente que va y venga de ese lugar siempre será una casa encantada. Y por contra, un poltergeist va persiguiendo a la persona en cuestión. Da igual donde vivas, el poltergeist, digamos entre comillas, siempre irá contigo. Y por último, podemos decir que una casa encantada es algo, en general, obviando las películas, menos virulento, más suave, más tranquilo. Sin embargo, un poltergeist es mucho más violento. ¿Vale? Es mucho más inaccesible. De repente aparece y a lo mejor al día siguiente desaparece. Os repito la pregunta. ¿Poltergeist, casa encantada o un poltergeist? Pues la cosa sigue estando sin estar muy clara. Porque después de haber visto la película, pues sin exagerar, pues 20-25 veces, un batiburrillo en estos temas. Por una parte tenemos a una niña que parece presentar una serie de capacidades, pero por otra parte parece que todo esto sucede como consecuencia de la edificación de los chalets en un cementerio indio. No le deis más vueltas, es cine, ¿vale? Sirve para entretenernos, pero también nos sirve para contrastar cuál es la realidad. Y ahí sí que es nuestra labor contrastar e investigar. Vayamos pues avanzando y centrémonos en el fenómeno de las casas encantadas en el arte, en la cultura y también en la literatura. El punto de partida de la casa encantada contemporánea se encuentra en el castillo gótico, la novela gótica, con una serie de actores y de autores fundacionales de la época, como puede ser Walpole, con el castillo de Otranto, que es
la primera novela gótica publicada en 1764. Unos años después, Radcliffe, con los misterios de Udolfo, 1794. Y unos años después, la que es mi novela favorita del mundo mundial, El monje de Lewis, de 1796. ¿Qué podemos ver, o mejor dicho, qué podemos leer en estas películas y en estos libros? Pasadizos secretos, misteriosas apariciones, lúgubres habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un siglo después, pues ya aparecieron las primeras obras cinematográficas, ¿no? Apareció el cine sonoro y digamos que ya el tema de las casas encantadas se desmadró. Ya esto, pues, poco tenía que ver con lo que fundacionalmente se decía al respecto. Daos cuenta que muchas veces el cine muestra aquello que interesa a la sociedad y como estamos viendo, las casas encantadas siempre nos han interesado. Por lo tanto, si queréis, antes de empezar, vamos a ver algunos ejemplos de las que para mí pues, son películas imprescindibles cuando hablamos de casas encantadas, ¿vale? Vamos a ver si las hemos visto, si no, venga. Vamos con la primera. Fijaos, en inglés, The Cat and the Canary. En castellano, El legado tenebroso. Esto siempre pasa cuando hay traducciones en títulos a castellano, ¿vale? Película del año 27, película muda, muy interesante, el cine mudo que se hizo al respecto. Unos años después, en el 32, El caserón de las sombras, pues ya con el nombre yo creo que se os dice todo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a Karloff, pues recordado como el mítico Frankenstein. Unos años después, Los inocentes, también llamado Suspense u otra vuelta de tuerca, basado pues, en el importante libro de mismo nombre. La leyenda de la casa del infierno, pues con ese nombre, pues me imagino que una casa tranquila no sería. Yo veo este título y digo, la veo. Aunque me imagino que luego tampoco, a ver, no es que me lo imagines, que tampoco es que sea muy buena, pero bueno, yo creo que es cine de los años 70, que creo que es interesante de ver. Profecía diabólica, pues más de lo mismo. Usted pedirá a gritos que termine esta pesadilla. Yo leo esto y quiero ver la película. ¿Qué quieres que os diga? Poltergeist, bueno, Poltergeist es un imprescindible, ya estamos en los años 80 y ese mismo año me interesa El ente, ¿vale? Ese mismo año, seguro que la habéis visto, ¿no? Una señorita que digamos que, bueno, tiene sus más y sus menos con cierto espíritu, ¿vale? Muy interesante también. Y otro punto de vista de lo que vamos a hablar. Ya estamos en el siglo XXI, los otros, película español, Nicole Kidman, Amenábar. Una película muy realista en cuanto a los preceptos del espiritismo, ¿vale? Una película muy recomendable. Años después, Paranormal Activity, la menciono en todas las conferencias, pero es que para mí es un prescindible del género. Yo os recomiendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Es decir, todas. Es un cine que yo sé que a muchas personas pues, no les gusta, el típico cine pues, de cámara en mano, Proyecto La Bruja de Blair, pero ¿qué queréis que os diga? Para mí también retrata en cierta forma pues, muchos de los temas que vamos a hablar en la tarde de hoy. Y por último, The Woman in Black, La mujer de negro, 2012, película de la Hammer. Aquí tenemos a un Daniel Radcliffe. Ya afortunadamente no es Harry Potter, así que bueno, ya tiene un poco más de miga el personaje. Y qué deciros, pues una especie de casa, palacio, mansión en mitad de un pantano, un ambiente muy gótico que decimos, así que totalmente recomendable. Miles de películas podíamos hablar del respecto, aunque muchas de ellas a mí me gustan porque yo cuando veo una película y al principio me pone basado en hechos reales, a mí me gusta más. No sé por qué. Aunque luego sé que a lo mejor lo único que está basado es el nombre del personaje. Da igual. O sea, no tiene más así. Muchas de estas películas, además de basadas en hechos reales, pues están basadas, pues, por ejemplo, en libros. ¿Vale? Siempre ya sabéis que el libro es, digamos, pues como que más profundiza más en todos estos temas. Pero bueno, siempre es bueno también ver la película en cuestión. Perfecto. También comentaros, antes de empezar, que algunas de estas películas ya las desarrollé en aquella primera conferencia que di hace 8 años, que bueno, no sé si recomendárosla porque afortunadamente ha pasado el tiempo y bueno, digamos que
Bueno, que tengo sus más y sus menos con aquella primera conferencia, pero bueno, es curioso, ¿vale? Es curioso, digo, por si queréis seguir indagando en algunas de las películas que hemos comentado. Perfecto. Muy bien, pues venga, hemos comentado, por lo tanto, que todo esto, tanto castillos, abadías, chaletes, es decir, en cualquier lugar donde en principio ocurren cosas inexplicables, es algo desde los arbores de la humanidad. O sea, siempre ha estado ahí. Pero es cierto que quizás antes no había tantas formas de dejar constancia del fenómeno. Hemos analizado términos básicos, hemos comprendido el momento histórico en el que nos encontremos, por lo tanto vamos a analizar ahora las que para mí son 3 películas básicas para entender lo que estamos comentando. Antes de comenzar, ya sabéis, la fenomenología de las casas encantadas puede ser muy diversa. Ruidos extraños, movimientos de objetos, apariciones de espíritus, olores inexplicables, ¿vale? Esto ya nos lo comenta el espiritismo, puesto que nos dice que los espíritus tienen diversas formas de interrelacionarse con el mundo material. Pero bueno, vayamos paso a paso, vayamos a la primera película. Las 3 películas que vamos a analizar son películas de finales de los 70, principios de los 80, así que ya habéis tenido más de 40 años para verlas, o sea que espero que las hayáis visto. Si no, pues bueno, siempre pues os puede entrar la curiosidad y por lo menos ya la veréis de una forma diferente, que eso siempre es positivo. Venga, vamos por la primera. Amityville. Os suena, ¿no? Esa casa, ya solo verla, pues eso, Amityville. Amityville para el público norteamericano es más que una extensa saga de películas o de libros. Representa una casa encantada que no es fruto de la ficción, o sea que es algo real. Amityville es un pequeño pueblo de Nueva York. Allí las casas, pues bueno, parece un barrio tranquilo, casas estilo colonial, pero una de ellas, esta, seguramente, fue el escenario de un crimen en 1974. No voy a explicar con todo lujo de detalles qué es lo que aconteció, porque bueno, no es el lugar ni el momento. Pero sí que puedo deciros que allí, en esa casa, vivía la familia DeFeo, compuesto, pues bueno, la madre, el padre, 3 hijos y 2 hijas. Pues bien, en la madrugada del 14 de noviembre, el hijo mayor asesinó a tiros a toda la familia. Posteriormente, al ser detenido, confesó que una serie de voces le obligaron a hacerlo. Un año después, aprovechando el bajo precio de la casa, pues eso, se instaló allí una nueva familia, los Lutz. Estos solo lograron vivir en esa casa 28 días. Pasados ese tiempo, huyeron sin recoger ni siquiera sus pertenencias. Estos hechos pues dieron lugar a un libro, Aquí vive el horror, de Jay Hanson. Y os reconozco que pocos libros me han dado tanto miedo como ese. Recuerdo haberlo leído con 9 o 10 años, tener que ir a la cocina a tomarme un bollicao, que es lo que se estilaba en la época, y ser incapaz, ¿vale? Ser incapaz de salir de mi habitación. Ese libro, la verdad es que, en cierta forma, me transformó, ¿no? Es un libro, pues, yo os lo recomiendo. Libro descatalogado, pero si podéis, ya sabéis, Aquí vive el horror, recomendable. Es cierto que con el paso de la historia, pues muchas de las cuestiones que se relatan pues ha sido desmontada por expertos y por investigadores, pero sin embargo, esta casa sigue siendo un icono de lo extraño, de lo paranormal, de lo misterioso. Aunque ya sabemos que para el espiritismo esas palabras no tienen ningún significado. Fijaos, las películas de Amityville han alcanzado la cifra de 28. Llevan 28 partes, porque ya no solo se centran en la casa. Se centran a lo mejor, la parte, si no me equivoco, la parte número 7 es que unos inquilinos consiguen la lámpara de la casa vendida en un rastrillo. Y como ya tienen la lámpara de la casa de Amityville, en la casa nueva pues ya aparece todo tipo de cosas. La lámpara, el espejo, la cama, o sea, ya da igual. Ya esto, pues, da igual lo que sea, pero siempre sucede algo en torno a esta casa. Pero bueno, es precisamente en la primera película de esta saga en la que hablaremos en la tarde de hoy. Película estrenada en 1979, narra los hechos pues, de lo que les ocurrió a los Lutz, como hemos comentado anteriormente. Aquellos que encontraron la casa misteriosamente barata, ¿vale?
La verdad es que estando en un lugar en el que nos encontramos, pues esta película puede darnos mucho juego, porque podemos hablar de un sinfín de situaciones que podemos confrontarlas con lo que tiene que decir el espiritismo. Pero quiero que nos centremos en el cabeza de familia, George. George, a lo largo que va pasando los días en esa casa, sufre lo que parecen los síntomas de un resfriado. Poco a poco, cada vez pues aumenta la tensión y la agresividad en esa casa. George se pasa el día cortando leña porque dice estar congelado de frío. Según avanza la película, Katy, la mujer, que la recordaréis porque es la chica de Superman, descubre los extraños sucesos que habían acontecido años atrás. Que yo no sé hasta qué punto, cuando les metió en la casa, tenían la obligación de decirle lo que había pasado. Pero bueno, y se da cuenta que su marido es el vivo retrato del hermano mayor de la familia de Feo, es decir, del hermano que había asesinado a toda su familia. ¿A quién llaman en ese momento? Pues al cura, claro. Y tras indagar mucho, descubren una especie de habitación roja en el sótano y se nos cuenta que la casa estaba edificada sobre un antiguo cementerio indio. Es que lo que os digo, los cementerios indios que dan mucho juego para este tipo de películas. Aparte del extraño comportamiento de George, pues bueno, las paredes sangran, ventanas estallan, aparecen enjambres de moscas, pues lo normal en este tipo de casas. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿estamos hablando de que George, el padre de familia, fuera de alguna forma poseído por el anterior asesino de la casa? Pues veamos qué tiene que decirnos el espiritismo al respecto. El tema de las posesiones pues es un tema bastante complejo y necesitaríamos no horas, días para poder analizarlo. Pero si le preguntamos al espiritismo si es posible que dos espíritus convivan en un mismo cuerpo, la respuesta es fácil, sencilla, clara. No, no es posible. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestro propio espíritu. Por lo tanto, no tenemos cabida a que se entrometa dentro de nosotros otro espíritu. Lo que sí es cierto es que constantemente estamos rodeados de espíritus más o menos de nuestra misma franja vibracional. Por lo tanto, si por ejemplo somos personas con cierto tipo de adicciones, pues siempre tendremos a nuestro alrededor espíritus pues que tengan también ese tipo de adicciones. Pero teniendo en cuenta que siempre es el espíritu encarnado, es decir, nosotros los que obramos. Otro ejemplo os doy. Imaginaos que nuestro cuerpo es un vaso. Un vaso de nuestra bebida espirituosa favorita, nunca mejor dicho, hasta los topes. El vaso esté lleno, por lo que no podría contener otro tipo de bebida. Pues esto es igual, nuestro cuerpo está lleno, no puede contener otro tipo de espíritu que no sea el nuestro. De igual forma, es cierto que un espíritu encarnado puede estar subyugado u obsesionado por otro tipo de espíritu, lo que daría lugar pues, a fenómenos de los que ya hemos hablado aquí ampliamente, como el fenómeno de la subyugación, el fenómeno de la obsesión, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta, esto es clave, que esta dominación nunca se produce sin la participación directa del que la sufre, ya sea por debilidad o ya sea por deseo. Por ello, uno mismo, a través del pensamiento positivo, de la oración, del conocimiento, del estudio y del trabajo, puede sacudirse el yugo de un espíritu opresor. Si diéramos un paso más allá, aunque bueno, esto no aparece en la película, pero sé que vosotros más de una película de exorcismos habéis visto. Pues como todos, pues lo normal, que vamos a ver si no. Entonces, ¿hasta qué punto es eficaz un exorcismo? El espiritismo también lo tiene muy claro al respecto. No tiene ninguna eficacia. De hecho, si un espíritu, de esos espíritus que están a nuestro alrededor, se percata que estamos llevando a cabo un exorcismo, lo más seguro es que se ría de nosotros. Incluso se obstinen en lo que están haciendo. De igual forma, objetos pues como, pues no sé, como el crucifijo, el agua bendita, etcétera, desde el espiritismo pues no tiene ningún significado en concreto. Fijaos, según estudios recientes, en la actualidad, digamos que pueden ser atribuidos, y entre comillas la palabra atribuidos, a posesiones
porque no puede ser explicado por la ciencia moderna apenas al 0,3% de los casos, al 0,3% de los casos. No olvidemos, por otra parte, que apenas conocemos el funcionamiento del cerebro. Es una máquina tan compleja que seguramente tardaremos décadas y siglos en controlarla, ¿no? en saber su funcionamiento completo. Por todo ello, cuando hablamos de estos temas tenemos que ser muy precavidos, porque toca todavía puntos muy confusos de nuestra mente. ¿Qué es lo habitual en estos casos? Pues lo habitual es que suele tratarse de trastornos de carácter neurológico o somático. Pero como siempre que hablamos de estos temas, no podemos ser categóricos 100% al respecto. Como nada en la vida, nada es blanco y negro, hay millones de tonos de grises. Ante todo, desde los centros espíritas, ante estos casos, recomendamos conocimiento, sentido común y acudir al médico, que para eso están. Volviendo a la película, no podemos saber si, aquí le tenemos otra vez, George estaba poseído o simplemente obsesado por el espíritu que habitó previamente en esa casa. Lo que sí está claro es que tras este cambio de carácter, en la casa sufrieron un sinfín de fenómenos. No nos olvidemos, aparte de la casa estaba edificada en terreno sagrado para los indios. ¿Y qué quieres que os diga? Me parece normal que se cabrearan. Es como si aquí construyeran, no sé, una urbanización en el cementerio de la Almudena. Pues hombre, si posiblemente quedara algún espíritu por ahí, pues seguro que contento, muy contento no estaría. Así que yo haría lo mismo. Pero bueno, antes de comenzar con la siguiente película, voy a ponerme serio y voy a presentaros un invento totalmente revolucionario. ¿Estáis grabando, no? Por ahí atrás. Vale, perfecto, porque esto es exclusiva, ¿vale? Esto es la primera vez que se presenta. Podría decir que he estado décadas desarrollándolo en universidades como Berkeley o Oxford, Harvard, que son universidades que se suelen citar para dar prestigio, ¿no? Poderío a lo que estamos hablando, aunque raramente suele ser verdad, pero bueno, así me creo yo importante. Bueno, os voy a presentar a continuación el espirímetro. No confundir con el espirómetro, que eso es lo de respirar. El espirímetro. Fijaos, muy complejo. ¿Para qué sirve esto? Pues fijaos, a través del espirímetro y tras millones de cálculos espirituales y matemáticos, vamos a puntuar con estrellas las películas que estamos comentando y que vamos a contar a continuación. Con una estrella, pues aquellas películas que poco o nada tienen que ver con el espiritismo, y con 5 estrellas, pues aquellas películas que son calcadas de la codificación espírita. Así que vamos a ver qué puntuación le da el espirímetro después de esos millones de datos que está analizando. Bueno, pues 2 estrellas. Bueno, ni tan mal, ¿no? Basándonos un poco en el hecho de que es cierto que George, en cierta forma parece obsesado por el espíritu que moraba anteriormente en la casa, pero bueno, toda esa parafernalia que adorna la película me parece bastante excesiva, pero sí efectista, y no nos olvidemos que estamos ante una película. Bueno, vamos a guardarlo, no os preocupéis que luego seguiremos indagando en él. Vamos a la siguiente película, The Shining. Es decir, El Resplandor para nosotros. La verdad es que de esta película se ha escrito de todo, ¿no? Desde claves ocultas basadas en los colores, en la decoración, diversas interpretaciones de los finales, de que sí, que si no. Daos cuenta que para esta película se reunieron, por un lado, uno de los escritores más famosos de género, Stephen King, y por otra parte, uno de los directores más meticulosos de la historia, Stanley Kubrick. ¿Qué salió de todo ello? El Resplandor. Cabe mencionar que Stephen King nunca estuvo muy de acuerdo con cómo se desarrolló la película, por lo tanto, años después, en los años 90, él mismo guionizó una película en 2 partes para televisión, protagonizada por la gran Rebecca de Mornay, una gran actriz que confiere mucho trasfondo al personaje. Pero, ¿de qué va la película? Aunque yo creo que todos las hemos visto. Bueno, os cuento. El escritor Jack Torrance, acompañado de su mujer y de su hijo, aceptan el puesto de vigilancia en un gran hotel durante la época del invierno.
en los que obviamente pues quedarán aislados de la nieve, claro. Una vez allí, el director les advierte que unos años antes su predecesor en el cargo, digamos que no acabó muy bien con su familia en cuestión. Es decir, que desaparecieron todos. Esto tendrá graves consecuencias en la estancia de los Torrance, pero ahí lo dejamos de momento. Aparte de la familia Torrance, el gran protagonista del hotel, aquí lo tenemos, es el hotel, el Overlook, ¿no? A través del cual Kubrick reinventa por completo el género del terror. ¿Por qué? Pues porque habitualmente estamos acostumbrados pues, a casas abandonadas, casas victorianas, iglesias, conventos, etc. Sin embargo, aquí tenemos un gran edificio, un edificio constantemente iluminado, en el que habitualmente pasan centenares de personas. Aquí no caerán las lámparas, no se abrirán puertas, no se oirán extraños ruidos. ¿O sí? Bueno. Pese a todo, cuando visionamos este film, sentimos cierta atmósfera agobiante. Todo parece un laberinto. La gama cromática llega un momento en que son colores tan saturados que incluso llegan a marearte. La verdad es que al ser una película tan compleja, pues la verdad es que podríamos tocar diferentes ámbitos de la psicología en el personaje como consecuencia de estar imbuido en el hotel en cuestión. Podríamos hablar de muchos temas. Por una parte tenemos al padre de familia que entran como una especie de vorágine, de locura, como consecuencia a los sucesos pasados, como también le pasó al protagonista de la película anterior. Por otra parte, nos encontramos con un hotel en el que históricamente han sucedido historias bastante desafortunadas, por lo que podríamos llegar a pensar que el número de espíritus por metro cuadrado pues, es bastante elevado. Pero yo creo que en la tarde de hoy nos vamos a centrar en el niño. Ahí lo tenemos, ¿vale? Danny no es un niño común. De hecho, en la película al principio se le dice que posee cierta percepción extrasensorial. De hecho, antes de llegar al hotel, ante el espejo de su casa, sufre una serie de premoniciones horripilantes sobre lo que acontecerá en dicho hotel. Bueno, Danny tiene un amigo invisible, Tony, que vive en su boca, según dice él, y se comunica a través de su mano. Después de llegar al hotel, Dick, el que es el encargado de enseñarles las diferentes habitaciones, le comenta a Tony, ese amigo que él solo puede sentir, es una habilidad que tiene él mismo y que tenía su abuela, a la que ella llamaba el resplandor. Por todo ello podemos decir que nuestro pequeño protagonista pues puede que tenga ciertas capacidades que le hacen ser más vulnerable pues, a todo lo que sucederá a continuación. ¿Podríamos entonces decir que Danny tiene una incipiente mediunidad que le hacía comunicarse con los espíritus del lugar y ser conscientes de la historia del hotel? Pues yo no lo sé, pero a ver qué nos dicen los libros espirituales. Debemos partir del hecho de que toda persona siente en mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus. Esta facultad es inherente al hombre, de tal forma que no constituye un privilegio. A día de hoy parece que aquellas personas que tienen son personas como atribuidas con poderes especiales, personas que se deben tener en cuenta, personas mediáticas, personas que deben remunerarse económicamente por tener ese tipo de capacidades. Eso es totalmente incoherente cuando hablamos de espiritismo serio. No constituye ningún privilegio la mediunidad. Incluso me atrevería a decir que todo lo contrario. Por consiguiente, podemos decir que todos nosotros somos más o menos médiums, o al menos nos encontramos en el camino de su desarrollo. Sin embargo, en la práctica esta calificación solo se aplica a aquellas personas que tienen cierta facultad mediúmnica caracterizada con efectos patentes cuya intensidad es indudable. Hay que señalar además que la mediunidad pues no se revela en todas las personas de la misma forma. Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para un tipo de mediunidad. Hay tantas variedades como mediums. Por lo tanto, podríamos estar aquí horas hablando de los tipos de mediunidad. De hecho, nos dicen los libros que puede haber incluso hasta 100 tipos de mediunidad, fijaos.
Lo que sí es importante es que la eclosión de esta facultad, por llamarla de alguna forma, aunque yo tampoco pienso que sea una facultad, pero bueno, esta mediumnidad no depende ni del lugar, ni de la edad, ni del sexo, ni de nuestra moral, ni de nuestra filiación religiosa. Da igual de todo eso. De igual forma, me gustaría comentar que la mediumnidad no es algo heredada. Yo la verdad es que acostumbro a escuchar pues supuestas personas que nos comentan que son mediums porque su abuela lo era. De hecho, aparece en la película. Pero claro, si uno se para a pensar, si uno entiende un poquito el espiritismo, los espíritus nos dicen que el que en esa encarnación ha sido tu abuela, a lo mejor en la siguiente encarnación es tu hijo. Y el que en esa encarnación era tu padre, a lo mejor en la siguiente encarnación es tu tía segunda. Por lo tanto, temas como heredad, la mediunidad, bajo este punto de vista no tiene mucho sentido, porque dependiendo de nuestra existencia, los lazos sanguíneos van modificando. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que no debemos forzar el surgimiento de la mediunidad. De nada nos venga que alguien venga y diga, yo es que quiero ser medium. Es que eso no funciona así. A mí también, pues, me gustaría ser millonario y no lo soy. ¿Por qué? Pues porque tengo que trabajar, porque no he tenido la suerte de recibir una herencia millonaria, porque no me ha tocado la lotería. O sea, todo tiene un trabajo previo. Lo que debemos intentar es que esa mediunidad surja de una forma natural y equilibrada y que sepamos utilizarla positivamente. Para ello, disciplina, estudio y trabajo. Como hemos visto en la película, Dani pues era solamente un niño, por lo que de cara a medio plazo pues es muy probable que vaya desenvolviéndose en esa mediunidad de una forma más o menos ostensible, ¿no? Equilibrada, siempre pues que él quiera desarrollarla, aunque a veces pues no tenemos elección, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Por el contrario, debemos evitar que la mediunidad sea desarrollada por aquellas personas que presenten cualquier tipo de perturbación, tanto a nivel físico como a nivel mental. Aquellos niños, como es en este caso, daos cuenta pues, que todavía no están formados, ni físicamente ni mentalmente. Por lo tanto, el que desarrollen su mediunidad no puede traer nada positivo. Hombre, se le puede escuchar, no se le debe invalidar, pero de eso a que este niño participe pues, en sesiones más serias, pues yo creo, y el espiritismo nos dice que no es muy positivo. Tenemos que estar tanto espiritual como físicamente equilibrados. Todos a lo largo de nuestra vida, pues a lo mejor pasamos por etapas, pues que a lo mejor pues que no nos encontramos bien, pues que vemos la vida de una forma más negativa. Pues en esos casos pues no es recomendable practicar la mediunidad ni formar parte activa de una mesa mediúnica. El desarrollo mediúnico, después de hablar un poquito de todo esto, debe estar basado de 3 pilares básicos. Ninguno de ellos más importante que otro, pero sí que confieren al espiritismo la naturaleza holística que presenta. ¿Cuáles son esos 3 pilares para desarrollar correctamente la mediunidad? Pues por una parte tenemos la doctrina, es decir, todo medium precisa conocer la doctrina espírita para comprender el universo y así pues todas las criaturas y espíritus que lo componen. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque a mí pues, a veces me ha pasado pues, que he hablado pues, con personas pues, que dicen ser mediums, dicen pues, gestionar su patrimonio a través de la mediunidad. Fijaos que finamente lo he dicho. Pero luego cuando les dices, oye, y no sé, ¿cuándo empiezas tú a leer la codificación? ¿O te has leído, qué te parece el libro de los espíritus? Me dicen, ¿qué es eso? Que claro, yo ahí que digo. Claro, yo ahí pienso, imaginaos, que os vais a operar de corazón y el médico os dice, yo es que no me he leído ningún libro, yo lo que me intuyan haré. Pues hombre, ¿qué quieres que os diga? Pero yo no me pondré en sus manos. Cada uno que haga lo que quiera, ahí lo dejo. Por otra parte, otro de los pilares fundamentales es la técnica, es decir, el ejercicio práctico de lo que estamos trabajando.
De esta forma, el medium aprenderá pues, a distinguir los diferentes tipos de espíritus, de fluidos, aprenderá a concentrarse, a controlar las diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son muchos años de estudio, por no decir toda una vida. Y por último, la moral. La moral. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que hemos encarnado en esta tierra, no somos ni santos ni seres de luz, aunque muchos lo pensemos de nosotros mismos. Por lo tanto, no es preciso tener una moralidad inmaculada para desarrollarse mediúnicamente, sino tener un razonable equilibrio de todo lo que hemos hablado anteriormente, un sincero esfuerzo, preparación doctrinaria y, sobre todo, no quedarse por el camino. Es decir, es muy fácil venir a un centro espírita, lo vemos a diario. Uy, el espiritismo me ha cambiado la vida, es que me encanta, es que ahora toda mi existencia va a cambiar por completo, voy a venir todos los días. Al mes siguiente no viene. ¿Por qué? Pues porque esto requiere un esfuerzo, porque esto no es vanagloriarse en lo buen medium que soy, no, todo lo contrario, eso es trabajo, trabajo y trabajo. Y que nos demos cuenta que el trabajo más importante no lo hacemos nosotros, lo hacen los espíritus. Por lo tanto, el echarnos flores a nosotros mismos dice mucho de lo que es nuestra moral. Pero bueno, cada uno sigue su propio camino, acordaos, la ley del libre albedrío. Cada uno tiene que saber qué camino tomar, siendo consciente de que todo en la vida, para bien o para mal, tendrá sus consecuencias. Por todo ello, y ya finalizando un poquito la película, desde aquí tendemos una mano al Dani del pasado para que se dirija a un centro espírita, para que de esta forma pues, pueda ser aconsejado e instruido para cómo proceder ante lo que en la película se llama como el resplandor, siendo consciente de que es un niño. Por lo tanto, no es recomendable que se desarrolle mediúnicamente. Lo estabais esperando. Espirímetro. Después de horas trabajando, lo tenemos, no para, todo el día está, ¿eh? Todo el día, 24 horas, desde hace pues al menos 10 años, analizando datos. Vamos a ver qué puntuación otorga esta película. Yo creo que ya un poquito más alta. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, 3 estrellas. Vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando. Por una parte, en esta película vemos como un hotel, como el Overlook, pues es deudor pues, de una serie de consecuencias y de actos del pasado. Por otra parte, nos vemos a un padre de familia que podemos decir pues, que está un poquito trastornado, seguramente pues, por las experiencias vividas en el hotel. Y por otra parte, tenemos la incipiente mediumnidad de Dani. Todo esto nos ayuda a entender ciertos rasgos del espiritismo. Así que damos por aprobada la película. Y venga, vamos con la última, la que es la tercera película. Para mí es mi película más importante, al menos a nivel espiritual, de la que vamos a hablar en la tarde de hoy, aunque posiblemente sea la menos conocida en general. Al final de la escalera es un modesto film, pero que tiene un reparto de altura. Daos cuenta que en este tipo de películas sí aparecen dos tipos de actores. O bien actores noveles, que son sus primeras películas, o aquellos que ya están encasillados en este género. Por contra, aquí tenemos dos actores clásicos. Tenemos a George C. Scott y Mervyn Douglas, dos figuras ilustres del cine clásico. ¿De qué va la película? Pues bien, la película tiene como protagonista, aquí le tenemos a John Russell, que es un afamado músico que ha perdido a toda su familia en un accidente. Llega a Seattle para trabajar como profesor y alquila una enorme mansión histórica. Que claro, yo me digo, si vas a trabajar a otra ciudad, pues chico, alquílate un apartamento con una habitación y cocina americana. No te alquiles una habitación con cerca de 40 habitaciones, pero bueno, la gente es como es. ¿Qué pasa? Pues que pronto comenzará a escucharse ruidos extraños. Sobre todo es como si golpearan a una cañería siempre, todos los días a la misma hora. Además, el piano se toca solo, las puertas se abren y se cierran. Bueno, pues ya sabéis, lo típico. La trama se va desarrollando y a modo de resumen podemos decir que pasados unos días en un torreón, claro,
las casas que tienen hasta torreones. En un torreón descubren como una especie de habitación pequeña. ¿Y qué hacen en ese lugar? Pues organizan una sesión de espiritismo, pues, por supuesto. Y es ahí donde contactan con el espíritu de un niño que fue abandonado en esa habitación con motivos de una herencia. Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Prefiero que lo veáis. Venga. El film se sirve de dos características del cine de terror moderno, que difieren de las películas anteriores. Por una parte, ya el protagonista no es un niño ni una mujer. ¿Por qué? Antiguamente, siempre, antiguamente y ahora, ¿quiénes son los protagonistas de estas películas? ¿Un niño o una mujer? ¿Por qué? Pues porque en principio son figuras más indefensas que nos crean cierta empatía, pero es cine, no le demos más vueltas. Y por otra parte nos damos cuenta de que la película sigue una lógica aplastante. Una vez que los protagonistas han aceptado la presencia de este espíritu, la verdad es que la película es dotada de una gran humanidad. Es decir, los personajes principales ya no son personajes que van y vienen a grito pelado cada vez que sucede alguno de estos acontecimientos, sino que hay un trasfondo que dota a la película, la verdad es que, pues de un algo especial, de un algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, vayamos a uno de los aspectos más importantes que la película nos hace partícipe, sobre todo cuando hablamos de este tipo de casas encantadas. Nos encontramos con espíritus que no son capaces de despegarse de una serie de condicionamientos materiales, lo que les incapacita para seguir evolucionando. Esto es algo que nos encontramos mucho en las mesas mediúnicas, es decir, espíritus que se encuentran anclados pues, a la materia. Puede ser una persona en concreta, puede ser una herencia, a una casa, puede ser anclado a la enemistad a cierta persona, o como hemos visto en otras ocasiones, pues a lo mejor a un joyero o una caja fuerte. Eso lo hemos visto de forma constante, ¿no? Y claro, todo ello da lugar pues, a las casas encantadas. ¿Por qué? Ruidos extraños, movimientos de objetos, apariciones. Los espíritus quieren que seamos conscientes de su presencia, quieren llamar la atención, por lo que a veces se hacen más o menos visibles. Pero venga, sigamos avanzando y veamos qué tiene que decir el espiritismo al respecto. Nos dicen que de todas las manifestaciones de origen espiritual, las más interesantes son aquellas que, por medio de las cuales los espíritus se hacen visibles, aunque su explicación ya vemos que no tiene nada ni de sobrenatural, ni de misterioso, ni de paranormal. Tal y como ya sabemos, podemos ser capaces de visualizar a los espíritus de dos formas, o bien por los ojos físicos, o bien por los ojos espirituales. Ojos espirituales sobre todo a través del sueño, que es la forma más frecuente por la cual los espíritus se ponen en contacto con nosotros. A veces también en estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, aunque es cierto que no es tan frecuente como a través de los sueños. Una de las preguntas que más nos suelen surgir cuando hablamos de estos temas es sobre el por qué. ¿Qué fin, qué finalidad tienen los espíritus para presentarse hacia nosotros? Esto es fácil. Todo depende de la naturaleza de dicho espíritu, de su nivel vibracional. Vamos a desarrollarla a continuación. Por una parte, desde la alta espiritualidad, a veces les permiten a espíritus de no muy buenas intenciones entrar en contacto con nosotros, pues para probar a las personas que se les presente. Es cierto que la intención de los espíritus puede que no sea buena, pero sí el resultado que puede tener en nosotros dicho contacto espiritual. El fin de esos espíritus pues suele ser, pues bueno, asustar e incluso vengarse de alguno de nosotros. De ahí la gran importancia de que todos nosotros estemos espiritualmente desarrollados para, por una parte, conocer el motivo y, por otra parte, para saber cómo manejar la situación, que en muchos casos es mucho más sencillo de lo que parece. Por otra parte, a veces se presentan ante nosotros espíritus de más o menos conocimiento. ¿Por qué? Pues pueden tener muchos motivos. Por una parte, pueden presentarse hacia nosotros para consolarnos ante la pérdida pues, de un ser querido o de un familiar, de una pareja que hayamos perdido pues, no hace mucho.
Por otra parte, estos espíritus pueden presentarse ante nosotros para probar que existen y que están entre nosotros. Esto sobre todo se vio pues, a principios del siglo pasado, ¿vale? A través pues, de las materializaciones, las mesas parlantes, etcétera, etcétera. A veces vienen a darnos consejo e incluso a veces vienen a pedir asistencia para ellos mismos, fijaos, ¿no? Pero esto es como todo, no depende de nosotros, depende de que se lo permitan, ni antes ni después. No funciona como muchas veces se ve en las películas o en los documentales, pues esas personas pues, que acuden a un centro espírita pues, porque quieren hablar con un familiar que ha fallecido hace poco. Es que eso no funciona así. Primero, ¿cuál es el objetivo para que quieras hablar con ese familiar? Segundo, ese familiar ya está recuperado vibracionalmente para que pueda entablar esa conversación. Tercero, puede que le dejen, puede que no. O sea, todo tiene su motivo. A mí me sorprende cuando a veces en las películas pues, se realiza la mesa mediúnica. Quiero hablar con mi abuela que ha desencarnado hace un mes. Ahí la tiene. Madre mía, pero es que quiero hablar con mi tía que falleció hace 3 años. Ahí está. Pues, madre mía, pues es que eso parece pues, el teléfono directamente, ¿no? No funciona así. Ojalá por una parte o no, ¿vale? Porque las cosas suceden cuando tienen que suceder y todo tiene su motivo. Y habitualmente el motivo de querer hablar con esas personas no es porque queramos que esa persona se encuentre bien, sino para que se nos mitigue el dolor a nosotros. Y esa no es la mejor forma de conseguirlo. Pero bueno, imaginaos por un momento que el mundo espiritual estuviera constantemente abierto a nuestros ojos. Pues hay personas que dirían, genial, me encantaría, qué fantasía, o sea, firmaría ahora mismo. Pero desde la alta espiritualidad nos dice que esto no es nada aconsejable. Daos cuenta que la visión incesante de espíritus nos perturbaría, nos dificultaría nuestros quehaceres diarios y nos limitaría la iniciativa ante muchas de las decisiones de nuestro día a día. En cuanto a los incrédulos, pues yo creo que a día de hoy, si uno se informa, si uno estudia un poco profundamente, si uno rasca, se dará cuenta que la espiritualidad ahí está. Nosotros no estamos aquí para intentar pues, convencer a nadie sobre si existen o no existen los espíritus. Nosotros lo damos por hecho. Cada uno tiene que seguir su camino. Si no hacemos daño a nadie y partimos del respeto y de la empatía, pues bienvenidas sea todas las formas de entender nuestra vida. Si es cierto, pues como estamos hablando, que a veces pues, somos capaces de sentir la presencia de espíritus pues, a nuestro alrededor, ¿no? Sensaciones, ciertos olores. Y es cierto que eso nos hace preguntarnos muchas cuestiones. Por lo tanto, a veces el mero hecho de verles, aunque sea unos segundos, nos calma y nos da fuerzas pues, para seguir avanzando en el camino. Pero ya os digo, eso no depende ni de nosotros ni de ellos. Dependen pues, de la espiritualidad, de los jefes, por decirlo de otra forma. Comentar también que nuestra capacidad para captar lo que son pues, los espíritus que nos rodean, en general, a día de hoy es bastante limitada. Daos cuenta que nos encontramos en un planeta básicamente materialista, un planeta de expiaciones y pruebas. Por lo tanto, poco a poco, según vayamos aproximándonos a la naturaleza trascendental de nuestra existencia, nuestra capacidad para entablar comunicación con los espíritus será mucho mayor que la que tendremos a día de hoy. De hecho, hay mundos mucho más adelantados que nosotros, con una densidad terrenal mucho mayor, pues bueno, que la percepción espiritual es mayor a la nuestra, No nos olvidemos que aunque muchas veces la trama principal de este tipo de películas, que ya os digo que es que a mí me encantan, es espíritus que nos atormentan, que nos dan miedo, que nos provocan rechazo. Pero es que debemos partir de la base de que los espíritus no son peligrosos por el mero hecho de ser espíritus, sino por la influencia que pueden ejercer en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser o en nuestra forma de actuar.
De ahí radica la fuerza de los espíritus no elevados. Pero acordaos lo que hemos dicho antes. Somos nosotros los que les permitiremos ejercer o no dicha influencia. Nosotros somos, nosotros. En el caso en el que nos compete, bueno, pues nos encontramos con un espíritu que no ha podido seguir evolucionando por una serie de cuestiones pendientes. Partimos por una parte importante de la base de que los espíritus de los niños, una vez que desencarnan, son acompañados por la espiritualidad mayor a otro lugar, a otro sitio. Eso nos dice el espiritismo. Por lo tanto, en principio, encontrarnos con espíritus de niños en casas encantadas, pues no tendría mucho sentido. Repito, eso es lo que nos comenta el espiritismo, no a través de unos años o a través de unos libros que se han escrito, ¿vale? Son casi 2 siglos desarrollando estas cuestiones y realizando miles y miles de mesas mediúmnicas y preguntando estas cuestiones al respecto. Pero claro, siempre lo que decíamos antes, la figura de un niño pues siempre nos crea una mayor empatía, y ahí está el por qué estas películas o estos libros suelen ser protagonizadas precisamente por estos niños. Bueno, si por lo que fuera un espíritu se quedara anclado, como parece ser en esta casa, habría simplemente que hablar con él a través, por ejemplo, pues de una sesión mediúnica. Eso sí, una sesión mediúnica sin ánimo lucrativo para que podamos ser amparados por la buena espiritualidad, siempre que nuestras intenciones sean positivas. Parece fácil. Es fácil y difícil, dependiendo. Vosotros seguro que cuando conocéis a alguien por primera vez, ¿es fácil entablar conversación con él? Pues sí, es fácil. Pues esto es igual, daos cuenta que los espíritus son exactamente iguales que nosotros, exactamente iguales, sino simplemente tienen pues unas vivencias diferentes, ¿vale? Les ha surgido una serie de hechos que les han llevado a la situación en la que se encuentran ahora. Por ello, ¿qué debemos hacer? Pues lo que decimos siempre, estudiar, esforzarnos y sobre todo tener un compromiso con la espiritualidad y con nosotros mismos. Esta es otra de las palabras claves del espiritismo, el compromiso. Lo que decíamos antes, de nada me sirve encontrar el espiritismo y hacerle el vértice de mi vida si pasadas 3 semanas, si te he visto no me acuerdo. Pues es que eso no sirve de absolutamente nada, ni en el espiritismo ni en ninguna faceta de nuestra vida. Tenemos que comprometernos, tenemos que actuar de acuerdo a ese compromiso, y eso cada día es más difícil de conseguir. Pero bueno, vayamos por última vez a ver qué nos dice el espirímetro, aunque anteriormente vamos a ver aquí, tenemos una mesa mediúnica, están haciendo como una especie de escritura, ¿vale? Vemos a la medium que digamos que a través del niño, del espíritu, pues obtiene el mensaje en cuestión. Bueno, esto puede ser más o menos fidedigno, aunque bueno, tampoco es que sea muy habitual en este tipo de casos. Lo dicho, ante estas situaciones, como si fuera un amigo, una persona, es un espíritu, pero es que nosotros también somos espíritus, así que hablemos con ese espíritu en cuestión. Vayamos, por lo tanto, ahora sí que sí, a ver lo que nos tiene que decir el espirímetro, que yo creo que, dicho lo que hemos dicho, esta película ya tendrá una alta puntuación. Pues vamos a ver, pues ahí lo tenemos, ¿vale? 4 estrellas. Como hemos visto, esta película se adentra en la psique de los protagonistas. Nos cuenta una historia con sentido, el porqué de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Haciendo hincapié en cómo ciertos espíritus, al tener cuentas pendientes, no consiguen evolucionar correctamente. Es cierto que aquí aparece el espíritu de un niño, que ya hemos dicho pues que no es lo más habitual, pero bueno, yo creo que puede ser utilizado como metáfora a todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la película. Muy bien, lo guardamos para otra ocasión. Venga, vamos a ir terminando, y para poder sintetizar pues todo de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy,
como siempre, es de vital importancia hacer unas conclusiones. Porque a mí es que me pasa mucho. Después de estar escuchando hablar a una persona durante una hora, llega un momento en el que no sé qué me está contando. Así que al menos vamos a rescatar aquellos puntos más importantes que hemos ido desarrollando en la tarde de hoy. Por una parte, desde un punto de vista fílmico, a través sobre todo de estas 3 últimas películas, y desde un punto de vista espiritual, a través del conocimiento que nos procura el estudio del espiritismo. Vamos a ver qué hemos aprendido tanto del cine como del espiritismo. Venga, vayamos al cine. Bueno, aquí tenemos, seguro que la reconocéis, la Casa de Psicosis, bueno, que no es que fuera una casa encantada, pero bueno, da mucho juego en esos ambientes. Antiguamente, cuando veíamos una película, era muy fácil reconocer si una casa estaba o no encantada. Una casa encantada siempre era esa que era siniestra, antigua, con un jardín sin cuidar, con un árbol cochambroso a la entrada, pero como hemos visto todo ha cambiado. Podemos encontrarnos en una lujosa urbanización, en un gran hotel, y los espíritus ahí también harán acto de presencia. Por ello, el cine nos ha enseñado una serie de cuestiones. Importante. Por una parte, lo que hemos dicho, si alquilamos o compramos una casa, apartamento o bungalow con un precio ridículamente barato, desconfiad, desconfiad. ¿Cuántas veces hemos visto? Es que me encantan esas películas porque siempre son iguales. De repente aparece el padre de familia, se le ve con toda la familia ya en coche, diciéndole a su mujer y a sus hijos que ha encontrado una casa grandísima, fantasiosa, con 15 habitaciones, cancha de pádel, de tenis, jacuzzi, hidromasaje, piscina cubierta, y todo ello por 15.000 euros. Y la familia, ¡ay, qué contentos estamos! Me encanta, me encanta. Claro, no dicen lo mismo cuando termina la película, ¿eh? No os preocupéis que no van a pensar exactamente lo mismo. Yo también quiero esos chollos. Claro, sin ser casa encantada. Bueno, ahí lo dejamos. Por otra parte, si habitamos una casa de este tipo, hay que prestar atención a una serie de cuestiones. Ejemplos, grifos que se abren solos, muebles que cambian de sitio, bajadas de temperaturas, impulsos violentos en algunos de los habitantes de esta casa, y cualquier cuestión poco explicable pues nos va a dar algún tipo de información sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasará en un futuro. Si confirmamos algún aspecto de los anteriores, tenemos 2 opciones. O bien, abrimos las páginas amarillas y consultamos a la medium más estrambótica que encontremos, o segundo, salimos huyendo. Yo recomiendo esta segunda opción porque, bueno, en los tiempos que corren yo creo que es la más económica. Si elegimos seguir corriendo, que yo os digo que es la mejor opción, cuidado, porque la casa no nos dejará salir tan fácilmente. Cuidado con esos pasillos que se percibirán como interminables. Puede que las habitaciones entren en gravedad cero y puede que haya espíritus que se hagan pasar por vuestros amigos o vuestros familiares y no dudarán en lanzaros objetos. En cualquier caso, corred siempre. Y el consejo más importante, una vez que hayáis salido de la casa, no volváis a entrar. Jamás. Pase lo que pase, da igual que se os haya olvidado, pues bueno, no sé, vuestra colección de casetes de Luis Miguel, el perro o la suegra, da igual, nunca volváis a la casa, nunca. ¿Por qué? Porque si volvéis a entrar, no volveréis a salir. O al menos eso nos han dicho las películas, mi idea, eso nos han dicho. Pero bueno, vamos a un poquito de lo que nos interesa, ¿no? A ver qué hemos aprendido a través del espiritismo, que ya vamos a ver que dista bastante, ¿no?, de lo del cine. Por una parte, nos dicen que no nos olvidemos que los espíritus habitualmente se encuentran en lugares en los que puedan entrar en contacto con espíritus encarnados, es decir, con nosotros, por lo que en principio no tiene mucho sentido pues, que haya espíritus, por ejemplo, pues, en cementerios o en lugares abandonados, porque ahí, pues, al no haber mucha gente, pues, no pueden interaccionar con nosotros. Por otra parte, si ese espíritu interactúa con nosotros, tiene que tener un motivo, un porqué. No nos centremos en el fenómeno, eso ya es algo antiguo. ¿Quién se centra en el fenómeno? Tenemos que centrarnos en el porqué. ¿Qué sentido tiene esa interacción? El resto solo es, pues bueno, vivir el momento, echar unos grititos, dar unas risas y poco más. Pero yo os digo, es que el fenómeno
es que no es lo importante, porque es que el fenómeno siempre va a estar ahí. Así que, eso, huyamos del fenómeno y sepamos el porqué, las causas, el conocimiento que nos están procurando dicho encuentro. Por ello, cuando entremos en contacto con este espíritu que tanto nos está perturbándonos, preguntémonos qué le ocurre, qué le pasa, cómo podemos ayudarle. Son personas como nosotros y por ello siempre recomendamos, no solo cuando hablamos con el espíritu, sino cuando hablamos con cualquiera de nosotros, escuchar, escuchar y escuchar. Porque vivimos en una sociedad donde no escuchamos, ni escuchamos, ni escuchamos, sino que hablamos, 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 hablamos. Y como yo digo siempre, digo esto después de estar una hora hablando. Pero es así, es así. De verdad, si nos paráramos a escuchar lo que nos tiene que decir la gente a nuestro alrededor, aprenderíamos muchísimo, no solo de esa persona, sino de nosotros mismos. ¿Os habéis planteado cuántas personas que están a vuestro alrededor, con las que ya habéis convivido años, que no sabéis ni en qué trabajan? Que no sabéis si tienen familia? Y sin embargo, cuando nos encontramos con esas personas constantemente, le hablamos de nuestra familia, de nuestra compañera del trabajo, de lo mal que me ha salido el postre, de tal, de tal, de tal, de tal, por favor, escuchemos un poco, escuchemos un poco. Eso, la verdad es que es algo que en una sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que en principio hay tanta soledad, si escucháramos, veríamos un cambio estratosférico, ¿no? en nuestra forma de atisbar este tipo de conocimiento, pero claro, es complicado escuchar, ¿no? Porque es mejor hablar y decir y ser el centro de atención y que todos se rían con mis gracias y fíjate qué divertido soy. En cambio hay esa persona que está detrás, que raramente habla, que posiblemente tenga cosas más interesantes que decir que el chiste de turno o la tontería de turno, y sin embargo está ahí, callada. Pues yo os animo siempre a que habléis con esa persona, porque los protagonistas no somos los que nos ponemos aquí, o los que hablamos ante vosotros. Los protagonistas son los que silenciosamente vienen, trabajáis y hacen un trabajo que no es de cara al público, y eso siempre es importante. Pero bueno, no tengamos, por lo tanto, miedo a este tipo de temas. Estudiemos, indaguemos y pongámonos en contacto con personas serias. Recomendamos siempre centros espíritas, pues bueno, que hayan dado sobradas muestras de buen hacer, obviamente sin movimientos de dinero de por medio. Importante lo que hemos dicho antes, constantemente estamos rodeados de espíritus y por lo tanto a veces estamos influidos por ellos. Solo son capaces de influir los espíritus cuando nosotros se lo permitamos. Esto me gusta que quede claro porque nosotros siempre somos los que les damos paso a esa influencia. Y por último, desde el espiritismo se nos recomienda sentido común. Ni todo lo que nos rodea es fruto de la espiritualidad, ni debemos desestimar explicaciones espirituales por no ser capaces de comprenderlas. Como todo en la vida, un término medio. Por todo ello, y ahora sí, vamos a ir terminando, recalcando que en nuestro día a día estamos rodeados de un sinfín de fuentes de información más o menos fidedignas. Cada uno debe elegir aquella fuente de información que prefiera, pero si de verdad queremos conocer en profundidad cualquiera de los aspectos que realmente nos importan, que son los aspectos de la condición humana, si de verdad queremos tomarnos en serio estos temas, debemos separar el grano de la paja. Investigar por nosotros mismos y no dejarnos influenciar por lo que nos digan los demás. A mí esto me ocurre, pues a veces pues cuando veo documentales o leo una serie de libros, estas cuestiones, yo me pregunto, ¿qué me quiere vender esta persona? ¿Por qué esta persona tiene tanto énfasis en darme este mensaje? Habitualmente siempre hay un trasfondo detrás. O bien nos quieren vender un libro, nos quieren vender unas conferencias, necesitan apoyo social, apoyo económico. Así que yo os animo a que siempre os preguntéis, ¿no? No pueden jugar con nuestro conocimiento e imponernos los pensamientos que ciertas personas quieren que pensemos. De hecho, no creáis nada de lo que os he dicho hoy. Puede que me lo haya inventado. Depende de vosotros corroborarlo. Yo de aquí no saco nada, pero
os invito a que corroboréis lo que os he estado comentando. Por ello, sobre todo, ante estas formas de pensar diferentes, debemos ser respetuosos, transigentes y abiertos a otras realidades que seguro que nos supondrán un reto, un esfuerzo y un trabajo constante. La pregunta es, ¿estamos de verdad dispuestos a ello? Muchas gracias.